asistencia, les pedimos que por favor en el chat pongan su nombre y su institución para al finalizar este semestre poder hacer la respectiva constancia, recordando que hay que cumplir con un 80% de asistencias en las sesiones para tener el derecho a la constancia. Por supuesto, en caso de que suene la alarma sísmica, daremos unos minutos para verificar que todos se encuentren bien. Al encontrarnos en la Ciudad de México, las posibilidades son altas. Bueno, quisiéramos hacer una pausa antes de continuar porque, bueno, estamos conmemorando 2 años de que empezamos este proyecto. Queremos agradecer principalmente a nuestras instituciones, a la Universidad de Anáhuac, a la Universidad, al Instituto Politécnico Nacional y a la UNAM que confiaron en nosotras. Y hace más de 2 años y medio que empezamos con el proyecto, lo veíamos así como, pues a ver, vamos a hacer los 6 meses y a ver qué pasa. Y bueno, estamos cumpliendo 2 años. Gracias por la confianza también de 45 ponentes que han estado con nosotros durante estos 2 años, compartiendo sus avances de investigación, compartiendo sus proyectos ya concluidos. Y bueno, no tenemos más que agradecer, ¿no? Y bueno, con estos datos que nos arroja nuestra página de Facebook, en donde nos están viendo principalmente la Ciudad de México, de estados como Aguascalientes, Mérida, Guanajuato, Puebla, del Estado de México, Oaxaca, y a nivel internacional, que esto pues, quiere decir que estamos causando impacto, que el seminario, entre otras cosas, no solo llevamos 2 años con este seminario, con reuniones mensuales el último miércoles del mes, sino que el año pasado tuvimos la oportunidad, las 3, de coordinar un evento en el Congreso Internacional de Historia Urbana en la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos por sacar un libro, entonces creo que los resultados de este seminario han sido bastante buenos. Y bueno, ahí también vemos que en España, en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Belice, Chile, Cuba, Perú, nos están siguiendo en las redes sociales y que las ponencias que ustedes están presentando se siguen viendo, y esto, bueno, nos tiene sumamente contentas. Y hablo a nombre de Carolina Magaña y de Elisa García, que no me dejarán mentir, ¿no? Y bueno, aquí un poco 2 años con 45 ponencias, tenemos un montón de instituciones nacionales, internacionales que han participado con nosotros, y no nos queda más que agradecer la confianza y esperemos otros 2 años más. Le dejo la palabra a la doctora Carolina Magaña. Pues bueno, como hemos comentado, estamos de manteles largos y qué mejor festejo que tengamos de ponente a la doctora Marta Eugenia Alfaro Cuevas. De manera personal la admiro muchísimo, todas sus publicaciones, la forma en que da clases. Creo que para mí es realmente un ícono dentro de la historia del diseño y de la arquitectura. Bueno, la doctora es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, trabaja como investigadora en el Centro de Investigación, Documentación e Información de las Artes Plásticas, CENEDIAP, perteneciente al INVAL desde el 2012. Su área de investigación es la historia del diseño industrial y gráfico en México. En octubre del 2018 recibió el primer lugar en desempeño académico de investigación que otorga la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de 2016 a 2018. Ha organizado por 4 ocasiones, el Foro de Historia del Diseño en México, siglos XIX, XX y XXI, desde el 2015 a la fecha. El resultado de su primer proyecto de investigación está publicado en WordPress, diseño editorial en las portadas del semanario El Mundo Ilustrado, de 1894 a 1914. Dibujantes y fotógrafos que participan en su realización, 2016. En octubre del 2019 concluyó el catálogo de muebles del siglo XIX pertenecientes a la Hacienda San Antonio Xotatlalco, ubicado en el estado de Hidalgo, y la catalogación y el análisis del mobiliario del siglo XIX para una colección de muebles que resguarda el CENCROPAM del INVAL. Y en junio del año en curso concluyó el proyecto de investigación titulado Inventario y catalogación de puertas, ventanas y muebles pertenecientes al Palacio de Comunicaciones, hoy Museo Nacional de Arte. Colabora como docente en el doctorado en Artes Visuales, Artes Escénicas e Interdisciplina del INVAL.
Actualmente prepara una publicación que servirá de apoyo para realizar una exposición en el museo relacionado a los muebles y objetos decorativos. Ha participado como ponente en congresos, coloquios y conferencias relacionadas en la historia del arte y del diseño, y es autora de varios textos vinculados sobre la historia del diseño industrial y gráfico en México. Bienvenida, doctora. De verdad es un gusto que haya aceptado esta invitación. Hola, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, desde que yo conocí pues los contenidos de este seminario, pues es muy interesante, sobre todo porque pues la vida cotidiana, pues por supuesto que está absolutamente vinculado con el diseño. Entonces, bueno, yo al dedicarme a la historia del diseño en México, pues por supuesto que pues está en la vida cotidiana, así que para mí los contenidos de este seminario pues son muy concordantes con mis temas de investigación. Muy bien, Sí, doctora, pues cuando guste compartir. sí, bueno, antes de compartir, nada más les voy a hacer un pequeño comentario. Este tema de la plática que voy a dar a continuación eh, es un resumen de un libro que está, esperemos, a punto ya de publicarse en el CENIDIAP. Entonces, bueno, traté de hacer un resumen de este libro que tiene que ver, obviamente, con la vida cotidiana, tiene que ver con estos espacios del mundo público, el mundo privado, dentro de de nuestros análisis sociales, sobre todo con el análisis de la burguesía. Entonces, bueno, pues esperemos que dentro de poco puedan ustedes ya poderlo consultar. Va a ser electrónico, Limbal no tiene mucho presupuesto para la publicación de libros impresos, pero bueno, creo que la publicación digital es pues muy enriquecedora y permite pues que se pueda consultar en diferentes partes, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus ventajas. Y bueno, ya sin más preámbulo, voy a compartir la presentación. Pues después me va a dar mucho gusto que haya un intercambio de ideas y pues lo que pueda, pues contestaré con mucho gusto sus inquietudes. Entonces, bueno, sin más, comparto. Esperemos que no tenga problema porque estaba teniendo problemas para compartir y déjenme ver si ya la puedo compartir. No sé, me dicen si ya si se ve porque... La conferencia que presenta el día de hoy la doctora se llama Privacidad, Domesticidad, Confort e Higiene, conceptos rectores de diseño en los hogares burgueses en el Porfiriato. Sí, entonces, bueno, trataré de compartir. Me avisan, por favor, si se empieza a ver la presentación. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar pie. Vamos a continuar y bueno, después del imperio de Napoleón, la burguesía pues se va a convertir en el grupo dominante en Europa. Si bien los individuos de linaje noble continuaron teniendo importancia social y política, pues se van a tener que adaptar, ¿verdad?, a las nuevas condiciones y sobre todo van a tener que mezclarse con la clase social dominante que para entonces ya había logrado amasar fortunas gracias a su trabajo, sin importar su cuna, ya que muchos de los burgueses que se hicieron poderosos pues tuvieron un origen humilde. Witold Rybczynski propuso dividir en dos grandes etapas la historia de los interiores en el mundo occidental. La primera abarca desde el siglo XVIII hasta la última década del XIX y la segunda etapa de 1890 a 1914 es una segunda etapa de un periodo relativamente corto, pero esta acentuada diferenciación se debe sobre todo a que en esta última pues hubo grandes avances científicos, numerosos inventos que transformaron, por supuesto, la vida cotidiana de las sociedades. Estos inventos como calefacción, fontanería, agua corriente, calentadores, energía eléctrica, estufas de gas, refrigeradores, en fin. En esta imagen del mundo ilustrado que ustedes están apreciando,
este ilustrador trata de reflejar ese cambio que estaba trayendo el siglo XX, la locomotora por un lado, la electricidad. Entonces el siglo XX se veía pues lleno de optimismo, ¿verdad? Intimidad, domesticidad, confort e higiene son los principales conceptos que la burguesía implementó en su vida cotidiana a partir del siglo XVIII. Estos fueron producto de la evolución cultural y social que tuvo la familia, considerada desde entonces como la célula social más importante del capitalismo, debido a que arropó en su seno el principio básico de propiedad privada y legalizaba la transmisión de bienes, asegurando que los hijos heredaran las propiedades del padre. La familia, entonces, es una administradora de esos intereses privados, ¿verdad? Cuya buena marcha es esencial para la fuerza de los estados. En sus manos se le confían un buen número de funciones, clave de bóveda de producción, asegura el funcionamiento económico y la transmisión de patrimonios. Entonces, bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad?, algunas fotografías de estas familias tradicionales como célula y clave fundamental de la familia burguesa. Las ideas de Ilustración acentuaron la división de las esferas pública y privada, valorando a la familia y a la diferenciación de las principales actividades de los sexos, masculino y femenino, asignando a los hombres las actividades públicas y a las mujeres el ámbito privado y doméstico. A partir de ese momento, todos los espacios, tanto públicos como privados, debieron de contar con esa distinción de género. Fue durante el siglo XIX cuando esta ideología logró considerarse de manera definitiva en el mundo occidental. Y bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad?, estas dos representaciones. Por un lado, los miembros de la directiva de la Caja Nacional en el mundo público y por otro lado, la esfera de lo privado en donde pues reinaba la mujer, ¿verdad? Que esa era su característica. Y bueno, en los siguientes minutos vamos a mencionar pues las principales características de estos conceptos, primero en la sociedad europea, para que veamos después cómo estos conceptos se adecuaron a las familias burguesas mexicanas de ese momento. Entonces, bueno, nuestro primer concepto que vamos a ver es el concepto de intimidad. Conforme se fue consolidando el capitalismo, el concepto de intimidad, entendido por el hecho fundamental de pensar en una casa como refugio y uso exclusivo de una sola familia, fue algo completamente desconocido hasta el siglo XVIII. Realmente todo esto se fue modificando, ¿verdad? A lo largo del siglo XIV, por ejemplo, en las casas se combinaban las actividades laborales y de residencia. En ella, además de ser habitadas por la familia burguesa, eran ocupadas también por amigos, empleados, sirvientes, aprendices, oficiales y servidumbre. En esos espacios podían vivir un promedio de 25 personas en uno o dos grandes cuartos como máximo. En estos sitios tampoco existía una separación de áreas de trabajo y de descanso. En el mismo lugar donde se trabajaba, posteriormente se dormía. Por lo tanto, pues había muy pocos muebles y si los había, pues estos eran abatibles. Y la gente se sentaba donde le apetecía, pero muy pocas veces en sillas. Que eso es, después ya vamos a ver la importancia de las sillas. Y bueno, junto a la consolidación de la burguesía en el siglo XVII, comenzaron a surgir casi de manera simultánea en las casas urbanas de París, Inglaterra y los Países Bajos, la necesidad de una mayor privacidad. Se comenzaron a construir habitaciones dedicadas especialmente para dormitorio de la familia, llamada en francés chambre, pero continuaba habiendo poca intimidad, debido a que los padres dormían junto a sus hijos y los amos junto a sus criados, por lo que se realizaron algunas modificaciones para poder dividir los espacios. Por ejemplo, en las camas, pues se construyeron estos postes que con algunas cortinas pues permitía un relativo aislamiento. Y bueno, en esta ilustración se aprecia cómo en este caso la sirvienta pues dormía en la misma habitación de su ama, ¿verdad? Y esta cama era abatible y se ocultaba de día abajo de la cama grande, ¿no? Que eso era una de las características de esta parte cuando se está apenas iniciando.
Una consecuencia importante del crecimiento de las ciudades a finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX fue el paulatino aumento de personas profesionistas que comenzaron a vivir de prestar sus servicios en las ciudades, como abogados, médicos, profesores, etcétera. Este sector de la población, integrado en su mayoría por sectores medios y burócratas, convirtió a su casa en el lugar exclusivo de residencia. Los espacios laborales quedaban aparte y por lo tanto se comenzó a identificar a la casa como un lugar privado exclusivo de la familia. Esta relevante transformación permitió la consolidación de las dos grandes esferas donde confluye la vida cotidiana, el mundo público y el mundo privado, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y bueno, los conceptos de privacidad e intimidad fueron consustanciales al afianzamiento de la modernidad y a la consolidación de la burguesía. Las sociedades europeas decimonónicas promovieron ideas como el pudor, consistente en realizar necesidades biológicas como pues eructar, defecar, limpiarse, tener relaciones sexuales, entre otras muchas, pues de manera estrictamente privada. Este recato se usó básicamente para reprimir los instintos sexuales, sobre todo en el sexo femenino. Esta ideología, al ser una construcción burguesa, no existió en otras sociedades y en otro tiempo. Así, por ejemplo, en la Edad Media, las personas solían realizar todas las actividades anteriormente mencionadas en público y sin ningún tipo de inhibición. Fue en los Países Bajos, en el siglo XVII, donde se desarrolló el sentido de lo privado y lo doméstico. Para el siglo XVIII, estos conceptos ya se habían difundido a otros países europeos como Inglaterra, Francia y a los estados alemanes en el siglo XIX. Se extendió después a Estados Unidos y al resto del mundo occidental. La domesticidad se inició en la región neerlandesa debido a la intensa actividad marítima y comercial de la región. La mayoría de la población era urbana, por lo que había un predominio de sectores medios dedicado a actividades terciarias. A través de su cotidianidad, los holandeses reflejaron sus ideales basados en la moderación sosegada, el trabajo intenso y la prudencia financiera. Esta forma de vida fue imitada posteriormente por todas las sociedades decimonónicas. Bueno, aquí estamos viendo el ejemplo de lo que sería una típica casa en los Países Bajos, donde pues, se maneja el manejo de amplios ventanales, construcciones ligeras, ¿verdad? Y bueno, aquí el interior basándonos en algunas reproducciones de pinturas. Debido a que la sociedad neerlandesa desalentaba la contratación de sirvientes por el pago de impuestos severos, provocó que en las casas solo vivieran los esposos con los hijos, lo que favoreció una vida hogareña familiar más tranquila y privada. Probablemente esto fue lo que propició la causa de la feminización y domesticidad de la casa en los Países Bajos en el 17, ya que las mujeres tuvieron que encargarse del trabajo de limpieza de la casa y de la elaboración de los alimentos, lo que propició que la cocina se convirtiera en el espacio más importante de la casa. Todo lo contrario aconteció en las casas burguesas de Francia e Inglaterra, ya que al contar con mucha servidumbre, las cocinas eran espacios que rara vez eran visitados por señoras de la casa, como eran los sirvientes, los encargados de elaborar la comida y hacerse cargo de la limpieza. Estas se encontraban alejadas de los comedores y no contaban con utensilios que facilitaran la preparación de alimentos. La silla se va a convertir en el artefacto más frecuente para sentarse. Obviamente con los neerlandeses, sus patas van a ser torneadas y las camas generalmente cerradas por tres lados y una apertura que se tapaba por una cortina o puerta. El mueble burgués preferido fue el aparador, que lo habían tomado de Alemania, y también estaba la credenza. Este mueble evolucionó después en lo que nosotros conocemos como cómoda. Sus interiores tenían pocos muebles para facilitar la limpieza y hacer más sencillo el mantenimiento que se tenía que dar a las casas. En Estados Unidos, a finales del 19 y a principios del 20, se dieron características similares a las que se desarrollaron en los Países Bajos en el 17, debido sobre todo a dos circunstancias. La primera de ellas fue que un grupo numeroso de colonos procedían de dicha región, y la segunda fue que contaban con poca servidumbre, paradójicamente debido a la prosperidad del país, ya que al haber gran oferta de trabajo, pocas personas se dedicaban a la limpieza de casas como actividad remunerativa.
Así, al igual que los neerlandeses, un siglo atrás, las mujeres norteamericanas se vieron obligadas a buscar la eficacia y el confort en las tareas domésticas. Como parte de este contexto, Catherine E. Vischer en 1841 publicó un tratado sobre economía doméstica para el uso de damas jóvenes en casa y en la escuela. Esta autora, interesante, fue la primera mujer en escribir sobre decoración, rompiendo con reglas establecidas, ya que en ese momento los que hablaban sobre decoración eran los hombres, eran los únicos que podían opinar al respecto, a pesar de que las tareas domésticas, pues obviamente eran actividades absolutamente femeninas. En su libro, sugirió que para lograr un mayor confort había que empezar por reducir el tamaño de la casa, ya que resultaba más económico y además era más fácil cuidarla y darle mantenimiento. Asimismo, se recomendaba el uso de muebles empotrados como estantes, armarios de cocina, libreros, asientos de chimenea, etcétera, para que la limpieza fuera obviamente más sencilla. Esta última propuesta chocaba con el ideal victoriano, que consideraba que era de buen gusto colocar los muebles en medio de los salones para que se adueñaran de los espacios. Bueno, con estas transformaciones la casa se va convirtiendo en un hogar y tras la intimidad y la domesticidad está abierto el camino al tercer concepto, que es el confort. Y bueno, antes de pasar adelante, aquí hago la comparación de dos espacios. Obviamente el primero es un espacio norteamericano que es residencia de la señora Doheny, ¿verdad? Su salón de recepción. Y si ustedes observan, los muebles están empotrados, dejando un espacio amplio en el centro. En cambio, en la otra imagen es una fotografía de un salón de música decorado por Jorge Una, en donde vemos cómo este hermoso mueble llamado Borné se adueña del espacio, ¿verdad? Este mueble circular fue muy importante en las sociedades decimonónicas, en todos los salones para sociabilizar. Se le conocía también como indiscreto porque obviamente pues nadie podía tener una plática privada en esos espacios redondos. Y bueno, a mí me llama la atención, imagínense el tamaño que debe de tener para que arriba de esto tuviera una decoración esta bella palmera. Entonces, bueno, aquí se aprecia muy bien esta diferencia de estos dos espacios, ¿no? Que eso es una de las características importantes. Y bueno, otra de las autoras importantes sobre estos manejos y consejos de decoración es Elsie de Wolf. Esta persona es considerada una de las primeras especialistas en diseño de interiores al despuntar el siglo XX. Y bueno, continúa con el trabajo de Catherine Vischer. Y bueno, los consejos de Wolf estaban dedicados principalmente a los hogares de las clases medias, en donde pues en casas mucho más reducidas pues se tenían que adaptar a estos ideales de buen gusto, ¿verdad? Entonces ella en este libro de The House in God, la casa y el buen gusto, se edita en 1913, hace ese tipo de recomendaciones. Bueno, vamos a pasar al tercer concepto, que es el confort. Este concepto de confort tiene significados distintos para diferentes culturas. El mundo se divide en dos grandes bandos, por así decirlo. Los que se sientan en sillas y los que se sientan en el suelo. ¿Qué son todos los demás? Existen numerosas teorías en torno a las causas del por qué unas sociedades humanas prefieren sentarse en muebles y otras no. Los muebles, por ejemplo, que serían algunas explicaciones, es que el mueble puede ayudar a diferenciar clases sociales. Otro es que puede ser un factor por la temperatura, ¿no? En los lugares fríos, pues está muy difícil que alguien se esté sentando en el frío. Pero nada de esto es verdaderamente contundente. Realmente lo que menciona Rybczynski es que la decisión entre una postura en muebles o una postura en el suelo es una cuestión de gusto. La decisión de sentarse en una silla es parte de la cultura artificial, al igual que la música, la comida y las manifestaciones artísticas. Nos sentamos erguidos porque queremos, no porque lo necesitemos. Por esta razón, el confort va unido al estudio del mobiliario y su desarrollo en el mundo occidental.
Y bueno, aquí vemos la clásica postura sedente, ¿verdad? El hombre, sobre todo, pues con las piernas dobladas, ¿no? Y bueno, esta mujercita que tenemos al lado, bueno, además de que pues el corsé no les permitía, aunque estuvieran sedentes, mucho movimiento, si se fijan, aparte de los cojines, pues tenían que auxiliarse de un también o banquito u otro cojín en el piso que les permitía elevar un poco más las piernas para que no les molestara tanto el corsé, ¿verdad? Pero bueno, de todo el mobiliario, el artefacto clave para el estudio de la evolución de los interiores fue la silla. En Europa comenzó a ser valorada hasta el Renacimiento después de una larga ausencia, prácticamente durante toda la Edad Media. Su uso coincidió con el inicio de estabilidad política y social, ya que permitió la creación de mobiliarios fijos. La razón de ser de muchos muebles, como las mesas, escritorios y otros menajes, se debe a la posición sedente que proporciona la silla. Es decir, la silla es el elemento clave para la formación y el diseño de los demás muebles, ¿sí? El diseño ergonómico del sentarse en esta posición erguida es posible rastrearle numerosas civilizaciones de la antigüedad, pero bueno, claro, la cultura occidental asegura, por supuesto, que son los griegos los primeros en usar la silla. Sabemos que esto no es cierto, pero bueno, ya sabemos que también esto es una construcción, ¿verdad? Sin embargo, pues sí, apreciamos en algún momento que los griegos sí lograron la inclinación adecuada en el respaldo para lograr una posición cómoda al estar sentado. Las sillas griegas con sus patas elegantemente ahusadas, conocidas como clismos, no fueron superadas por la cultura europea en gracia y sensibilidad de sus formas hasta el siglo XVIII. Y bueno, y aquí podemos hacer un comparativo con estas sillas estilo imperial que están en la colección de Sencropam, donde se aprecia pues este diseño en forma de poner las patas ahusadas para lograr este concepto de comodidad, ¿verdad? Sobre todo pues para lograr la parte ergonómica. Vámonos ahorita un poquito atrás, como habíamos dicho, pues la silla es una construcción. Si nosotros nos vamos a la Edad Media, es decir, al inicio de la Edad Media, cuando los bárbaros, por ejemplo, invadieron Roma, encontraron sillas que para ellos no tenían más sentidos que las estatuas, las termas o los muebles de talla. Ay, perdón, por lo que continuaron sentándose en cuclillas en el suelo. Esta postura se mantuvo de manera general al menos durante toda la Edad Media. De acuerdo con pinturas y a los menajes que quedan de esa época, el gótico no produjo muebles modelados según las formas del cuerpo. La mayoría de las personas se sentaban de manera improvisada e informal en posición de cuclillas. Los tronos fueron usados solo para demostrar una postura jerárquica. Y aquí pues sí, vemos el ejemplo también de una representación de una pintura de los fumadores donde pues la gente se sienta en donde puede, ¿verdad? La clase social más acomodada de ese momento se sentaba en el suelo sobre almohadones, así como en los peldaños y en los escalones que conducían a sus altos lechos. Al hacerse más bajas las cómodas, las encontramos alineadas junto a las paredes llamadas arcas, que desempeñaron el papel de sillas y sofás. Siguiendo esta tradición, se hicieron sillas y mesas que eran al propio tiempo contenedores, costumbre que todavía prevaleció hasta avanzado el siglo XVI. Y aquí también vemos, bueno, son ilustraciones que nos reflejan esta situación. Perdonen, la profunda inseguridad, tanto social como económica, obligó a comerciantes y a señores feudales a llevarse consigo sus pertenencias siempre que ello les fuera posible. El significado de la palabra mueble tiene que ver con la acción de movimiento. Las principales características que tuvieron los menajes en la Edad Media fueron su facilidad para desmontarse, cargarse y armarse. Esta práctica persistió en algunos lugares hasta el inicio del Renacimiento en el siglo XIV. Siegfried Giedion comentó que todavía tenemos en nuestro lenguaje coloquial arcaísmos de origen medieval como el decir vamos a poner la mesa o recoge la mesa o vamos a, en vez de limpiar decimos escombrar, ¿verdad? Hasta muy avanzado el siglo XVIII, las mesas eran improvisadas con tablones y caballetes. Al terminar de comer, se desmantelaban. El lugar exclusivo para comer, llamado comedor,
donde se colocaron mesas y muebles grandes y pesados como los buffets, vitrinas, se consolidó al despuntar el siglo XIX. El uso de muebles fijos significó una estabilidad social en las personas que lo usaban. La sociedad medieval no tenían sillas, ¿verdad? Y por lo tanto no tenían problema la gente de tener un contacto más cercano. Nosotros estamos acostumbrados a sentarnos en sillas que dejan un hueco inevitable entre las personas, por lo que cuando llegamos a tener una cercanía nos sentimos incluso incómodos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo en los banquetes y esta silla nos da ese espacio al cual estamos nosotros acostumbrados, ¿verdad? La silla como tal, en esta historia que estamos haciendo, va a volver a hacer su aparición en Europa Occidental hasta 1490, se le empieza a ver en el Palacio Strozzi en Florencia. A partir de ese momento, empezaron a ser usadas en actividades más cotidianas como comer o escribir, pero la postura erguida y sentada evolucionó lentamente a lo largo del Renacimiento y el Barroco. En el reinado de Luis XIV, las sillas tenían la función de destacar y realzar la arquitectura. Se alineaban en filas ordenadas contra la pared y tenían una función de etiqueta. Por ejemplo, esto es interesante. Se hizo un inventario en el periodo de Luis XIV cuando él muere y se mostró que solo había 1,325 sillas en el Palacio de Versalles, cuando la población en ese momento pues ascendía a muchos miles de personas. Por lo tanto, muchas personas y cortesanos pues no tenían sillas, se quedaban en pie y se podían sentar en otros lados. Es decir, en ese momento las sillas tenían una función más decorativa que funcional, ¿sí? Por eso aquí las ponemos, y todavía en algunos lugares se acostumbra a poner muebles pegados a las paredes como un elemento más decorativo. La preocupación por volver a diseñar muebles confortables, que no se había hecho desde la antigüedad, surgió primero en Francia durante el reinado de Luis XV y poco tiempo después en Inglaterra en el XVIII. Fue durante el llamado siglo de las luces y la ilustración cuando la visión cartesiana se fortaleció, colocando al intelecto por encima de la naturaleza. Esta filosofía propició el desarrollo del concepto de individuo, lo que ocasionó una nueva actitud en el pensamiento burgués. Atinadamente, Giedion señaló que las palabras que se asociaron con esta idea, como autoconfianza, amor propio, melancolía, etcétera, aparecieron en inglés y francés en sus sentidos modernos. La apropiación y el uso de estos términos en las sociedades occidentales demuestran cómo comenzó a surgir algo nuevo en la conciencia humana. Empezamos a tener más idea de este concepto de individuo, del yo, de la familia, ¿verdad? Y entonces estamos usando esta importancia de esta evolución del confort para decir, es mi espacio, aquí estoy cómodo. Empezamos a hablar mucho en esta idea muy individualista. Esta revolución psicológica afectó, por supuesto, al diseño del mobiliario, ocupándose no nada más de brindar un bienestar físico, sino de fortalecer este concepto de individuo. El sentarse dejó de ser algo meramente ritual para convertirse en una forma de descanso. Las posturas relajantes demostraron una nueva actitud de ocio y consumo. Los caballeros se echan para atrás y se sentaban con las piernas cruzadas, una postura totalmente nueva que solamente el diseño de estos muebles lo permite, ¿verdad? Y las damas se reclinaban. Se ponen de moda las actitudes despreocupadas, las sillas y sillones se adaptan a estas nuevas posiciones. Por lo tanto, el término confort va a ser un requisito indispensable en los interiores de las casas burguesas. En el siglo XVIII, la búsqueda de comodidad en el mobiliario se desarrolló en dos principales lugares. Primero en Francia, ¿verdad? En la corte de Luis XV. En por ejemplo, podemos ver que se desarrollaron dos tipos de muebles. Los que ya habíamos dicho, ¿verdad? Que son los muebles que sirven de decoración, que se le conocían como los sièges meublants, que solamente pues eran diseñados para ser admirados, ¿verdad? Al igual que una pintura o una escultura. Y los otros tipos de muebles son los sièges courants, que se identificaron por ser movibles y de uso cotidiano. No tienen un lugar fijo y fueron lo bastante ligeros para ser trasladados con facilidad.
A estas butacas ligeras se les conocía generalmente con el nombre de sillas cabriolé, ¿verdad? Bueno, sobre todo por la forma de las patitas, ¿verdad? Este, la mayoría de los nuevos tipos de muebles, sobre todo en Francia, para sentarse y recostarse, fueron diseñados para las mujeres de la aristocracia. Los principales menajes que desarrollaron fueron las tumbonas, que por su diseño fomentaban la intimidad, y las butacas, cuyo estilo más común es la marquesa, que es la marquesa, generalmente diseñado para una plaza. La duquesa, que es un mueble diseñado para el relajamiento que después se convierte en una chaise longue, conocida como chaise longue, pero aquí es un mueble de 2 piezas, ¿verdad? Y un sillón tipo góndola, que se caracteriza porque abarcaba el cuerpo completo por su diseño ergonómico en forma de curva. Estos muebles conjugaron la elegancia y belleza con la comodidad. Que esto es muy, muy importante. Los ebanistas del rococó resolvieron todos los problemas ergonómicos que planteaba el sentarse cómodamente en una silla. En 1741, Nicolas Audry señaló cómo un asiento mal diseñado afectaba al cuerpo, y en una de sus obras publicadas sugirió las dimensiones adecuadas de diferentes tipos de sillas. Los ebanistas franceses elaboraron soluciones a las formas de sentarse que los diseñadores más modernos no han podido mejorar. Aquí nos han dicho mucho que el padre de la antropometría, Dreyfus, en el siglo XX, y cuando realmente ya estaba resuelto este problema de antropometría y de ergonomía siglos atrás. Las sillas del periodo rococó fueron muy cómodas porque se adaptaron a las formas orgánicas del ser humano, inspirados en una rocaille. Diseñaron una concha que se moldeaba al cuerpo, ¿verdad? Todas estas sillas que tienen estas características van a recibir el nombre de bergère. Los asientos de las sillas se almohadillaban con crin de caballo para un apoyo firme. Las butacas de mujeres con plumón. Las principales manifestaciones del rococó se abocaron principalmente a los interiores de las habitaciones de los palacios de la aristocracia francesa. La vida social estuvo centrada en Versalles o en París. Los nobles franceses se caracterizaron por ser eminentemente urbanos. Es decir, a ellos, pues vivir en una zona rural, ¿verdad? Era una cosa como de desgracia, ¿no? Como que se estaban, de alguna manera exilados. La otra línea de donde se encuentra el mueble cómodo lo vamos a encontrar en Inglaterra. Pues como sabemos, esta fue la primera nación en tener una monarquía constitucional desde el 17. Esta situación generó una actitud mucho más considerable al burgués. La sociedad inglesa estableció el concepto de gentleman, es decir, para ser considerado un caballero con reconocimiento moral y social, no era necesario haber nacido en una cuna noble, sino haber realizado acciones que lo hicieran merecedor de tal envergadura. Tomás Chippendale, que es uno de los ebanistas más conocidos y es conocido en todo el mundo debido a que su famoso catálogo publicado en 1754, The Gentleman and Cabinet Marker Director, pues lo cedió al mundo. En todos lados se pudieron sacar copias, y por eso podemos encontrar estos diseños Chippendale prácticamente en todo el mundo occidental. Pero bueno, no nada más está Chippendale, también hay otros ebanistas importantes ingleses de esta época, como es el de los hermanos Adam, Hepplewhite, Scherer y Sheraton, ¿verdad? Que van a permitir un auge muy importante en las, pues estas nuevas familias inglesas de ese tiempo. Espérenme, y bueno, a diferencia de Francia, en donde la mujer tuvo una influencia decisiva para el impulso del diseño, en Inglaterra se privilegió a los hombres. Los grandes edificios de los clubes londinenses, construidos en las primeras décadas del siglo XIX y equipados con las más modernas comodidades interiores de la época, atestiguaron la importancia del hombre en dicha sociedad. La idea de confort que tuvieron los hombres europeos del siglo XVIII tuvo que ver con el buen gusto y la moda. No existía el concepto de eficiencia funcional, ¿verdad? Si bien Inglaterra logró grandes avances en la elaboración del mobiliario desde el siglo XVIII,
no pudo superar a Francia, ¿verdad? Francia continuó con esta supremacía en cuanto a lo que se refiere al diseño de interiores y de mobiliario en el mundo occidental hasta muy avanzado el siglo XIX. Y bueno, aquí lo que estamos viendo pues es una fotografía de uno de los clubs más importantes que tuvo México, que fue el Jockey Club, donde también, si ustedes se dan cuenta, se aprecia un Bornet con diferente estilo. Este es un estilo otomano que va a permitir pues este uso social que tiene. Y si se fijan, todos los varones, ¿verdad?, que están posando en la foto, todos están con las piernas cruzadas, ¿verdad? Era una de las características importantes de ese momento. Para el siglo XIX, el diseño, bueno, que esto yo lo he dado en muchos trabajos, pero es importante seguirlo enfatizando. El diseño de muebles en el XIX tiene dos grandes direcciones. En primer lugar, está la tendencia historicista, que fue el estilo hegemónico durante todo ese siglo. Su principal característica consistió en que los productos estuvieron totalmente ornamentados. La producción de este tipo de mobiliario fue elaborada por los tapiceros que lograron la comodidad usando prioritariamente cojines para hacer mullidos a los sillones. Aquí estamos viendo un ejemplo de estos interiores historicistas. Esto es todavía, pues lo pueden ustedes disfrutar. Es un museo que está en Parral, Chihuahua, donde afortunadamente pues conservan mucho mobiliario de Jorge Una, que este caso es una sala de Jorge Una, aunque también tenemos elementos de Claudio Pelandini en el espejo, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo típico, ¿verdad?, de estas decoraciones historicistas. La segunda versión o la segunda propuesta es este diseño pragmático y racionalista, sobre todo propiciado por los estadounidenses y de los germanos austríacos que en las últimas 3 décadas del siglo XIX. Esta postura totalmente emergente estuvo representada por los diseñadores que patentaron sus inventos y que se preocuparon prioritariamente de dos aspectos: la movilidad del cuerpo y la adecuación de la ergonomía regulada por los mecanismos físicos, que eh, los mecanismos físicos que permitieron que el objeto se adaptara al cuerpo y a sus diversas posturas. El objetivo fue lograr una absoluta comodidad. Igualmente, se preocuparon por el diseño de muebles convertibles. Los inventores buscaron que sus objetos fueran plegables, desmontables y giratorios. Bueno, en la imagen anterior, no, aquí vemos sobre todo estos muebles desmontables y los muebles convertibles. Por ejemplo, el caso de una silla escalera que pertenece a la colección Sencropam, en donde pues se aprecia también la precisión del trabajo del diseñador para lograr este acabado de una escalera, o bien estos muebles como esta cama que se podía subir de manera vertical y ocultarla de día, ¿no? Esto va a ser muy común en este diseño pragmático. Aquí, por ejemplo, este tipo de inventos de marcas y patentes, como fue el caso de estas sillones de peluquero, o bien mobiliario que tiene que ver con todo el mobiliario médico, ¿verdad? Que es tan importante. Entonces, aquí se aprecia de alguna manera esta característica. Debido a su calidad, ¿verdad?, de mobiliario emergente, o sea, porque realmente esto no estaba en los interiores de las casas, no era realmente el gusto burgués. Pues esta tendencia ha pasado casi inadvertida en la historia de los estilos y la decoración. Sin embargo, pues este tipo de muebles fue muy común, pero en lugares conocidos como lo que ahora tenemos nosotros de no lugares, ¿no? Fueron aceptados en espacios públicos comunes, por ejemplo, en los transportes, en los hospitales, en las boticas, etcétera. Pero en los lugares destinados a los espacios privados, no eran tan bien aceptados este tipo de mobiliario.
Aquí estamos viendo una, se le llamaba silla hamaca, también es un mueble convertible. Este está en uno de los lugares donde hice el catálogo, es una silla hamaca. Y bueno, aquí del otro lado, pues estamos viendo el anuncio de cómo se anunciaba como un mobiliario absolutamente cómodo, aunque pues estéticamente pues no era muy, muy agradable que digamos, ¿verdad? Pero bueno, aquí entonces podemos ver estas características. En los lugares destinados a socializar, como casinos, lonjas, teatros, aunque fuera del mundo público, el estilo dominante es el historicista. El estilo emergente racionalista, pues está bien en los hospitales y en otros lados, como ya habíamos mencionado, ¿no? Y bueno, sin embargo, Estados Unidos, con su nueva forma eficiente de producción, conocida como Sistema Americano de Producción, donde pues ya se hacen mobiliarios totalmente estandarizados, se dieron el lujo de crear muebles totalmente historicistas, pero de manera estandarizada, lo que hizo que pues los precios fueran bastante accesibles. Aquí estamos viendo el catálogo de 2 salas historicistas, pero que se producían por un sistema racionalista en el caso de estandarización, ¿no? Que no nada más la estandarización nosotros generalmente la pensamos con los automóviles y con Henry Ford, no, el concepto de estandarización se va a dar a nivel general cualquier tipo de producción industrial y por supuesto en los muebles, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿verdad? Vamos a pasar al último de los conceptos, que es el de la higiene. La higiene, gracias a los avances sustanciales en la medicina y el de otras ciencias naturales en el siglo XIX, se fue tomando conciencia de la importancia que tenía para la salud el mantener limpios los hogares y los lugares de trabajo. El uso de jabones y de limpiadores comenzó a ser común. En las postrimerías de ese siglo, la higiene y la limpieza adquirieron prestigio social. La preocupación higienista llevó a los gobiernos a legislar sobre medidas de salud pública. Y bueno, nada más aquí vamos a recordar que el doctor Ignaz Philipp Semmelweis, no sé si se pronuncia así, bueno, él es de origen húngaro, es el médico que descubrió que si había asepsia y los médicos se lavaban las manos antes de tener actividades de cirugía, sobre todo hacerse cargo de mujeres de parto, pues el índice de mortandad disminuye considerablemente. Paradójicamente, cuando este médico empieza a hacer este tipo de acciones, pues los otros médicos lo acusaron de charlatán. El pobre hombre hasta acabó en un hospital psiquiátrico porque pues se le fueron encima, ¿no? Se le fueron a la yugular al médico por proponer que lavarse las manos ayudaba a disminuir la mortandad. Pero bueno, es parte de la historia, ¿verdad? De la higiene. Aquí vemos obviamente ya cómo la higiene ha llegado a México desde finales del 19, en donde ya se aprecian lavabos, obviamente ya hay drenaje, ya hay agua corriente potable, lo que permitía la higiene, ya como una medida importantísima, ¿verdad? Para pues favorecer sobre todo pues la salud. Es muy importante. El higienismo debería aplicarse sobre todo a la ciudad, en lugares de sociabilización por excelencia, en las viviendas, pero la propuesta de higiene sobre todo va a ser muy importante en el diseño de las nuevas fábricas. Se descubre que si se hace un nuevo edificio aprovechando la luz con grandes ventanales, las naves industriales amplias, con el orden de poner las máquinas a una distancia especial que tenga que ver con la ergonomía humana, además de que se incrementaba la producción, pues se disminuían mucho los riesgos y los accidentes, ¿verdad? Entonces se va a empezar a implementar estas medidas de higiene en las fábricas y después se implementa de una manera ya obligada en todas las ciudades, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, Henry Ford están obsesionados con este principio de racionalidad y son de los primeros en que empiezan a imponer estas nuevas medidas en las industrias, que esto es muy importante. Posteriormente, en la Alemania
guillermiana, ¿verdad? El propio arquitecto Walter Gropius va a tratar de combinar estos factores de ingeniería en sus fábricas que ellos empiezan a desarrollar. ¿Sí? Entonces es casi de manera simultánea desde finales del siglo XIX, Alemania, Estados Unidos son los primeros en implementar estas medidas de higiene, ¿sí? Que es muy importante. Una vez que dichas reformas higienistas demostraron su eficiencia en el ámbito laboral, se van a implementar en las casas urbanas. La arquitectura se modificó sustancialmente con la reubicación de espacios y la intubación para el servicio de plomería. Todavía en el siglo XVIII las habitaciones tenían pocas ventanas y frecuentemente no se abrían. No se acostumbraban a ventilar las habitaciones. Conforme se fue asociando la asepsia con la salud, se desarrollaron además otros inventos, como por ejemplo en este caso estamos viendo una aspiradora para combatir el polvo que se acumulaba en los muebles, tapices y cortinas. Esta nueva aspiradora, que era una aspiradora muy, muy grande, no sé si ustedes, perdón, ay, espérenme que estoy, aquí se alcanza a ver, literalmente la tenían que mover con carrito, ¿verdad? Y bueno, se tenía que contratar a personal para hacer la limpieza. Esta aspiradora llamada Sotekernos se vendía en el Palacio de Hierro, ¿verdad? Y en los anuncios ya se promocionaba como un novísimo aparato que tenía unos efectos satisfactorios, tratándose del aseo de muebles y que suprimía sobre todo el polvo, ¿no? El polvo ya se empieza a convertir en uno de los enemigos sustanciales del diseño, ¿no? Yo me acuerdo mucho que ya después Raymond Loewy, no sé si ustedes lo ubican, pero ya este diseñador del siglo XX decía que había 4 enemigos de todo diseñador: el polvo, el ruido, la vibración y el agua. Entonces el polvo aquí ya empieza a ser muy considerado, ¿verdad? Como un elemento que se debe de combatir, ¿no? Y bueno, entonces, todo esto tiene que ver obviamente con estas medidas de higiene. El baño, que antes pues era una letrina y que se colocaba en el huerto, en el jardín de la casa, ahora se va a poder colocar junto a las recámaras gracias a los avances científicos como el uso de cañería y de agua corriente, así como la facilidad de calentar agua a través de calentadores que van a permitir que el baño se convirtiera en el paso del tiempo en el baño como habitación, ¿no? No el baño de bañarse, sino el baño, el salón del baño se convierte en el santuario de la intimidad de las casas burguesas. Con el despunte del siglo XX, la costumbre de bañarse comenzó a ser un requisito para la salud y apariencia en los grupos sociales privilegiados, que ya disfrutaban en sus casas de baños con las adecuaciones necesarias. Posteriormente, y como medidas sanitarias, el baño y el aseo personal se hicieron obligatorios en los hospitales, escuelas, en las cárceles. Conforme se fue generalizando su uso, se le reconocieron las propiedades curativas que tiene y salieron al mercado numerosos productos relacionados con la higiene personal, como jabones para el cuerpo con propiedades medicinales y antisépticas, baños con ácido carbónico que combatían numerosas enfermedades, pastas de dientes, así como el novedoso invento de una cámara plegable para disfrutar de todos los beneficios que brindaba un baño turco o romano. Que todas estas cosas pues ya lo permite pues los inventos científicos. Los cuartos de baño estuvieron amueblados principalmente con tinas, lavamanos, bidet y por el excusado de válvula conocido también como water closet. Su principal característica es que pasaron de ser móviles a fijos, ya que debían colocarse cerca de la pared para ser conectados a las tuberías. La tina dejó de ser un objeto de madera o de zinc para transformarse en estructuras de hierro recubiertas de un esmalte de porcelana enormemente resistente. El water closet o excusado de válvula puede considerarse como un auténtico compendio del pensamiento técnico e higienista de la época. Conectado a la red del alcantarillado, suprimió el problema del mal olor con el invento del sifón en 1870. Y para 1890 su uso se hizo obligatorio en todos los edificios públicos de las principales naciones occidentales. Y bueno, aquí estamos viendo obviamente ejemplos pues, de lo que ya se vende en la Ciudad de México.
Junto a la costumbre del aseo personal, se empezaron a poner de moda actividades deportivas, que tiene obviamente que también con esta salud, como dicen, salud mental y salud del cuerpo, ¿verdad? Antiguamente los únicos deportes que se conocían era la caza y la equitación para la aristocracia, pero conforme fue con la revolución industrial, empezaron a crecer las ciudades, estas concentraciones demográficas, pues al trabajar en una fábrica difícilmente podían tener ya tiempo de ejercitarse, y bueno, en las ciudades conforme van creciendo se va haciendo necesaria pues estas actividades deportistas. También para profesionistas, pues que ya viven de prestar un servicio que les dan un sueldo y que pues tienen generalmente actividades sedentarias. Entonces, bueno, se empiezan a extender mucho los deportes, sobre todo los deportes de atletismo, que no se necesita nada más que un espacio, ¿verdad? Y después, obviamente, todos estos deportes que tienen que ver con esta idea de equipos, ¿no? Como el fútbol, el béisbol, que van a empezar a hacer, no nada más para los que lo practican, sino se empiezan a convertir en actividades, pues, recreativas, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esta idea de ejercitar el cuerpo. Y bueno, como parte de cómo esta importancia del deporte, vuelven a resurgir las Olimpiadas, ¿verdad? Las Olimpiadas modernas. Aquí estamos viendo una fotografía del evento inaugural de las Olimpiadas en 1910, en donde ya una tabla gimnástica hacía las letras de odol, que como lo vimos anteriormente, pues fue uno de los primeros dentríficos muy importantes, y que bueno, pues su importancia era tal que fue anunciado ya como una actividad importante en las Olimpiadas. Y bueno, otra de las habitaciones donde se van a hacer patentes las transformaciones de higiene es en la cocina, es decir, en el baño y en las cocinas es en donde vamos a ver esta adopción de estas medidas de higiene. Este cuarto debía de contar con varias innovaciones. Las más importantes fueron suficientes ventanas para ventilar e iluminar la estancia, amplitud suficiente, empleo de pinturas lavables de color blanco, preferentemente para detectar con facilidad cualquier suciedad o insecto. Los pisos también tenían que tener un material que permitiera la limpieza, como el mosaico, uso de estufas de leña, gas o petróleo, empleo de tiros que permitían la salida del humo, fregaderos esmaltados, agua corriente, etcétera. La higiene le declaraba la guerra a la suciedad y al polvo, ya que eran los principales portadores de microbios que provocaban las enfermedades. Con la cocina también hubo una incorporación de numerosos aparatos domésticos que, bueno, van a empezar a ser mucho más práctico y eficiente el preparado de los alimentos, ¿verdad? También en esta creación de aparatos domésticos, pues la electricidad va a tener mucho que ver, en donde se empiezan a generar estos famosos electrodomésticos, ¿verdad? Que hasta la fecha, pues todo tiene que asociarse con mejorar y eficientar la vida o el trabajo de la mujer en la cocina. Bueno, México, o sea, ya hemos estado viendo que estos conceptos se van a dar casi de manera simultánea en nuestro país, y pues obviamente México no se quiere quedar atrás, él quiere estar, pues ser considerado como al mismo nivel que cualquier ciudad europea, ¿verdad? Y entonces pues se va a tratar de modernizar también la ciudad. Los defensores de las implementaciones modernas defendían con orgullo estas modificaciones y destrucciones que van a empezar a sufrir las ciudades en aras de convertirlas en urbes cosmopolitas, que contaran con estos principios básicos de belleza, comodidad y limpieza, y que no tuviéramos nada que envidiarles a las ciudades europeas, ¿verdad? Entonces no nada más era medios de transporte, sino hacer calles rectas, pavimentadas, bordeadas de árboles, ¿verdad? Esa era una de las características. Y bueno, para lograr dicha modernización fue necesaria la destrucción de muchos conventos y otras edificaciones que impedían el trazado lineal. Como ejemplo de eso, pues tenemos la construcción de la avenida 5 de Mayo. Esta avenida 5 de Mayo fue toda una obra de urbanización,
que se realizó en 1901 con un presupuesto de 10 millones de pesos para ampliar esta avenida. Obviamente, pues esto, para poderla ampliar, tuvieron que estar tirando un montón de calles, callejones, y bueno, se llevaron de corbata también el Teatro Nacional construido por el arquitecto Lorenzo de la Hidalga, ¿verdad? Porque bueno, ni modo, ¿verdad? Como dicen, el teatro se tiraba en aras del progreso, desaparece por la invariable ley de la evolución, demoler para construir. Y aquí estamos viendo todos estos callejones que desaparecieron al ampliarse la avenida 5 de Mayo. Y bueno, aquí tenemos parte de lo que ya era el pórtico del Teatro Nacional, que ya estaba en demolición. Pero ni modo, ¿verdad? Decían las voces hegemónicas, apuntaban a que la desaparición de monumentos viejos, entrecomillado, ¿verdad? Que muchos de ellos ni valía la pena conservar, era un pequeño mal necesario. Así se manejaba, ¿verdad? Y bueno, para estas mentes progresistas y modernas, lo que desaparecieran eran callejones tortuosos, sombríos, sucios, con olores desagradables y mal orientados. Lo pasado se asociaba con esa forma de vida, lo moderno con amplias avenidas aseadas y rectas, en edificios que absorbían a torrentes la luz, con casas que cumplían con uno de los requisitos indispensables del discurso moderno, la higiene. Y bueno, aquí seguimos viendo esta destrucción y bueno, de igual manera que las ciudades se transformaban, las casas que se construyeron partían también del mismo principio, la búsqueda de la higiene y el confort. Estas casas debían de tener perfectamente diferenciados los espacios privados de los públicos, que las habitaciones estuvieran bien ventiladas y con mucha luz, que las recámaras fueran amplias. El despacho debía de colocarse en el lugar más apropiado para que pudieran entrar y salir visitas sin molestar a la familia. El comedor, lugar de reunión de la familia, debía igualmente contar con luz y ventilación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en estas casas podemos ver esta situación. Los principios rectores de diseño, como individualidad, domesticidad, confort e higiene, se difundieron en México de varias maneras. Una de ellas fue por la misma sociedad que al viajar y estar en contacto con otras formas de vida, acababa por influenciarse y modificar la suya. Otra, y tal vez la más importante, fue a través de la prensa ilustrada. La aplicación paulatina de estos novedosos ejes rectores comenzaron a modificar la forma de la vida tradicionalista de la sociedad mexicana, ¿verdad? Ellos decían que con esto, pues su aplicación hacía que la vida fuera más saludable, más cómoda y más placentera. Su establecimiento fue hegemónico e inexorable, a pesar de las anquilosadas voces que insistían en conservar las viejas ideas, que propugnaban por conservar lo heredado, en donde se resaltaban los aspectos afectivos y de elegancia, sacrificando los principios de funcionalidad y practicidad. Bueno, aquí vemos algunas ilustraciones de cómo, sobre todo las mujeres, están leyendo las revistas ilustradas, en este caso El Mundo Ilustrado, que era la ventana al mundo, ¿verdad? Ellas al estar recluidas en la vida privada, en los hogares, pues esto era la única manera que tenían de conocer el mundo, ¿verdad? Y bueno, esta misma publicación obviamente pues va a tener una serie de secciones encargadas de dar consejos a la ama de casa para implementar estas acciones modernas en los hogares. Para eso pues va a haber secciones como para el hogar y otras muchas para la mujer, en fin. Y como vemos, muchas de estas secciones estaban firmadas por nombres anónimos, siempre de mujeres, pero ya sabemos que estas secciones, aunque las decían que eran mujeres, pues muchas veces eran escritos por hombres, ¿verdad? Dichos articulistas consideraban a los anglosajones como los grandes maestros del confort. Sin embargo, estos diseños de vanguardia relacionados con el mobiliario de patente tardaron muchos años en ser completamente adaptados en la sociedad burguesa mexicana, debido probablemente a que todavía México, a pesar de todo, tenía un espíritu conservador y tenía muy arraigadas sus costumbres. Pero las transformaciones sí comienzan en las cocinas y en los baños, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Esta que parece más bien como una mesa de laboratorio, ¿verdad? De algún tipo de laboratorio químico, de médico, pero no, ¿verdad? Es un armario de despensa donde una ama de casa moderna pues está preparando los alimentos, ¿verdad? Que eso era característico de este tiempo. Y bueno, aquí vemos algunas de estos consejos de cómo deberían de ser esas nuevas adaptaciones, ¿no?
es importante decir que estas modificaciones se van a dar o se van a establecer de manera de cascada. Primero afecta a los estratos sociales más altos y después va impactando en las clases medias y así sucesivamente. Inclusive muchos artículos se dirigieron a un grupo social de clase media, dando una serie de consejos para modernizar estas casas modestas, ¿verdad? Porque decían, no se necesita dinero, lo único que se necesita es un buen gusto, ¿no? Y bueno, aquí como ejemplo de este concepto de buen gusto, proponían, por ejemplo, cómo poder hacer una división del mundo privado y del mundo público en una casa, pues si no teníamos más que una vecindad en una casa muy grande, la diferenciación del espacio de una recámara con la estancia se podía hacer con biombos o colocando un piano, ¿verdad? Y así ya se lograba esta propuesta de intimidad que se tenía que hacer. Y bueno, en el baño, que la verdad, o sea, si nosotros pensamos en una sociedad mexicana de este tiempo, pues muy pocas colonias ya tenían agua potable y drenaje. El 80% de las personas que vivían en las ciudades, pues no tenían estos beneficios. Y a pesar de que la población mexicana, pues se considera limpia, pues bañarse no era tan sencillo. Entonces también estaba muy de moda, ¿verdad? Estas albercas públicas y bueno, todavía en muchos lugares bañarse, pues es ser una actividad pesada, a veces una vez a la semana, ¿verdad? Cuando bien nos va, ¿no? No era tan común. Pero bueno, se estaba desarrollando, como ya vimos, este es el famoso The Silent Siphon Jet, que se vendía en México, conocido como el común, ¿verdad? Bueno, y otra de las características es que los objetos, por ejemplo, también el rápido, que parece así como albur, pero no, es un calentador, calentador de agua instantáneo, que también tenía que ver con ese confort del baño, ¿verdad? Que ya se estaba, se vendía aquí en nuestro país. Y lo que sí es importante es que estos objetos, aunque tienen una función, pues no estaban peleados con lo que era el gusto imperante de la época. O sea, buscaban formas ornamentales, artísticas y elegantes, como era el caso de esta estufa elegante, que pues no tenía uno por qué relegarla al rincón, si no se usaba porque pues su apariencia era como para que se estuviera luciendo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, como les digo y como ya se había mencionado, la mujer mexicana de la clase media alta y de la clase media, pues tuvo facilidad de tener sirvientes debido a que pues sí había mucha necesidad y pues se les pagaba poco. Entonces yo creo que las mujeres hasta de clase media se dieron el lujo de tener una o dos sirvientas. Entonces muchas veces el papel de la mujer pues era más que nada como controlar, ¿verdad? Controlar las actividades, obviamente domésticas. Y bueno, aquí vemos una idealización de esta mujer, donde, bueno, tienen hasta su chef a su disposición, ¿verdad? Que pues era parte de esta idealización. Eh, Obviamente, por ejemplo, daban consejos de cómo debería de ser la cocina ideal y bueno, vean cómo también en esta cocina ideal, entrecomillado, tenía todos estos requisitos que ya habíamos mencionado, de amplios espacios, el reloj, paredes y pisos lavables, en fin, pero todas son sirvientas las que están ahí trabajando, ¿no? Eso es una parte importante. Y algunos, bueno, no electrodomésticos, sino objetos domésticos que están modificando la vida de la mujer, pues está representada aquí en este molino, en donde, bueno, se ve que las mujeres pues no necesitan inclusive ni cambiarse de ropa. Es tan fácil usar el molino que, bueno, elegantemente vestidas pueden realizar esa labor. Este es un anuncio que hizo Julio Ruelas, aquí está su nombre, en 1901, en donde se ve la diferencia entre usar el metate viejo, anacrónico, que además se asocia con esta idea de lo indio, y la modernidad dada en la parte de arriba usando un molino perfeccionado, donde la mujer tranquilamente con una sola mano, con mucha ligereza, puede hacer este trabajo pesado, ¿verdad? En donde aquí pues obviamente es parte ya de esta publicidad. Eh,
los articulistas no nada más trataron de introducir estos nuevos cambios, sino también hacían sugerencias de modificar incluso alimentos. Decían que pues en una familia moderna, en vez de comer tortillas que eran sucias, hechas por indias que las hacían con las manos, pues mejor hacer pan. Pero no, está tan arraigado en México, al menos el uso del maíz, que esto no prosperó, pero también hacían este tipo de sugerencias. Otro tipo de objetos que mejoran mucho pues, la calidad de vida de las sociedades burguesas son los primeros refrigeradores en donde se colocaba arriba el hielo y podían, pues al menos ya muchos alimentos se podían permanecer frescos sin echarse a perder, como es el caso del refrigerador. Sin embargo, probablemente lo más importante para esta modificación y confort fue el uso de la estufa. La estufa pues iba a permitir un cambio sustancial, ¿verdad? En la vida cotidiana, ¿verdad? Como podemos estar viendo aquí, la estufa podía ser totalmente ornamentada, no importa, es una estufa hecha por los norteamericanos que aunque está ornamentada tiene la función, totalmente pragmática, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Y bueno, la imposición de esta modernidad obligaba, por lo tanto, a deshacerse de utensilios antiguos y anacrónicos como el brasero, el metate y el molcajete. En aras de una vida cómoda, saludable y alegre, entre comillados, pues se tenían que sacrificar las tradiciones y las costumbres, ¿verdad? Esa era parte del discurso. Y aquí vemos pues otra idealización de cómo deberían de ser las cocinas modernas, limpias, cómo se deberían de colocar por ejemplo, aquí cómo el carbón debería de ir en un espacio adecuado, la limpieza, que era uno de los factores más importantes, ¿sí? Y bueno, si bien todo esto que estamos viendo va a servir para hacer una modificación, los principios rectores de diseño que estamos viendo, pues no se fueron imponiendo en México en el ámbito urbano de manera paulatina, ¿verdad? Por ejemplo, para las clases medias, el empresario de origen francés Ernesto Pugivet decidió construir una unidad habitacional a sus empleados que contaran con los principios de diseño anteriormente mencionados. Este conjunto de casas fue construido en la zona privilegiada de entonces, Avenida Bucareli, y se llamó a la unidad La Mascota, en recuerdo al nombre de la primera marca de cigarros que tenía el Buen Tono. En un artículo de 1913, del 5 de octubre de 1913, pues se hizo todo un reportaje de estas casas. Se señalaba que estas se sujetaron a las exigencias de la higiene, pero sin descuidar las prescripciones de la estética. Constaban de 2 pisos y para favorecer el principio de intimidad, el reportero enfatizó que todas eran independientes, respetaban la diferenciación de los espacios públicos y privados, contaban con sala, una antesala, varias recámaras, comedor, cocina, cuarto de criados, cuarto de baño para los patrones y cuarto de baño para los criados. Sótano, que puede ser de bodega o cuarto de criados, y hasta excusados, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos algunos ejemplos de cómo está la cocina equipada con 2 tipos de estufa, una de carbón y otra ya de gas. En el baño ya se encontraba el calentador, ¿verdad? La tina esmaltada, en fin, o sea, ya tenía los principios más importantes de estos conceptos de higiene, ¿sí? Todas las casas contaban ya con luz eléctrica, incluso con ascensores eléctricos. Entonces, bueno, estos principios rectores, como vemos, estaban dándose ya en todos los sectores. Sin embargo, ¿verdad? Eh, hay ausencia de estos principios rectores de diseño en las sociedades más desprotegidas de México. Estos principios modernizadores de una mejor calidad de vida no fueron una canonjía para todos los habitantes de las ciudades en todo el país. Estas propuestas urbanas solo fueron aplicadas en algunas colonias de cada ciudad, en donde se establecieron la alta burguesía, la media y los sectores sociales más privilegiados. En el resto de las ciudades, donde se ubicaban los barrios, donde vivían los sectores sociales más desprotegidos, carecieron de todos los servicios como agua potable,
drenaje, servicios de iluminación, calles asfaltadas, recolecta de basura, ausencia de áreas verdes, etcétera. En la prensa del Porfiriato, algunos columnistas se quejaban de dichos barrios, ya que consideraban que su presencia era un terrible obstáculo para lograr que el país estuviera a la altura de las sociedades europeas. El autor consideraba que solo el progreso moral podría ayudar a mejorar un poco la situación. Colonias como cuáles, pues Los Ángeles, La Merced, la Candelaria de los Patos, Santiago Tlatelolco, La Bolsa, etcétera. En donde vemos pues que sí, las colonias carecen de todo, ¿verdad? El llamado progreso moral consistía básicamente en lograr, por medio de la educación, que todas las clases sociales y especialmente los pobres conocieran, aunque fuera de una manera básica, las materias relativas a la salud y el saneamiento, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, ellos mencionaban, en los barrios y en aquellas partes donde se apiñan los pobres, atraídos por una común simpatía, entrecomillado, son en donde más abundan las enfermedades, donde la mortalidad media es más corta y el mayor número de vicios. El arrabal pobre es un lugar infectado. Consideraban que eso era una amenaza para la ciudad, para la salud común y para la civilización misma, ¿sí? Entonces, bueno, las clases más desprotegidas, pues obviamente al encontrarse al margen del progreso, pues no tienen en sus casas diseño, solamente suciedad, miseria y descuido, ¿verdad? Las vecindades eran cuartos sin más ventilas que la puerta, que da al patio común, en las cuales vivían familias enteras, compartían letrinas que solo se limpiaban de vez en cuando, y el humilde ajuar de este grupo social consistió en utensilios de barro, una mesita de palo blanco, cama en bancos y con petate, lámparas de aceite y estampas litográficas de imágenes religiosas. Obviamente ciertos sectores podrían disponer de más artículos que otros según sus ingresos. Sin embargo, la principal característica fue que la inmensa mayoría de muebles con los que satisfacían sus necesidades era eminentemente artesanal. Uno que otro objeto industrial, como lámparas, generalmente de aceites, estampas religiosas y en algunos casos adquirido gracias a la venta de abonos, máquinas de coser o de escribir para ser usado principalmente como una fuente de trabajo, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar, ¿verdad? Esta sección, los mismos reporteros del Mundo Ilustrado decían que los pobres lo eran así porque querían, así justificaban la pobreza, ¿no? Dice, tal parece que les gustase ser pobres. Decían, en primera, porque se la pasaban permanentemente embriagados en pestilentes pulquerías, estoy citando, como centros de reunión de muchas malas hembras y de muchos hombres de valiente renombre a solo 10 cuadras a la redonda. Y además eran flojos, horribles hacinamientos de gente que trabajaba 2 días de la semana y descansaba 5. Cierro la cita. Estos articulistas fueron incapaces de comprender las causas que generaban la formación de estos hacinamientos, probablemente por su propia limitación de clase, o bien sus comentarios eran dichos de manera intencional para justificar al propio sistema, haciendo responsables a las propias víctimas de la vida que llevaba. De cualquier manera, señalaban que los principios modernizadores que ya disfrutaban los sectores privilegiados debían de extenderse a toda la sociedad para el propio beneficio de los primeros, ya que una enfermedad que se originara en dichos barrios podría contagiar fácilmente a los restos de los habitantes de la ciudad. Y bueno, pues aquí termino. Muchas gracias. Dejo aquí mis correos y dejo de compartir en este momento. Gracias. A ver, ahí nos escuchamos. Sí, ahí está. Entonces vamos a pasar. Caro, ¿modera las preguntas? ¿O? Bueno, sí. No. Pues, doctor Alfaro, antes que todo, de verdad estaba yo pegada aquí la pantalla, apuntando todo lo que usted estaba diciendo, sobre todo los catálogos, ¿no? De Palacio de Hierro, de Sears, todas las fuentes de primera mano que usted tiene, ¿no? De la hemeroteca. Es de verdad padrísimo ver toda la evolución y las necesidades que fue usted armando y subsanando con todas estas imágenes. La verdad es que sí, me encanta. Pero bueno, antes de hablar yo, quiero ver si
si a alguien del público le gustaría comentar algo. Aquí el doctor San Martín se tuvo que retirar, también es un fiel admirador de todo su trabajo. Dice, buena tarde, lamento tener que salirme de la conferencia, pues está muy buena, pero se me juntó con una reunión docente a las 6:30. Felicidades, Marta, muy ilustradora su exposición sobre los 4 enemigos de la decoración que ella mencionó. Añadiría otro quinto enemigo, la Navidad, es decir, la decoración navideña que destruye hasta el interiorismo más cuidado. Saludos y gracias. Sí, así es. Ay, pues muchas gracias al doctor Iván. Gracias también. Nos conocemos desde hace ya algunos añitos. Así es. Saludos. Sí, sí, la admira mucho. Y Eva Leticia Ortiz dice, excelente recorrido, definitivamente. Doctora Berta Tello, bienvenida. Buenas noches. Gracias. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Marta. Realmente disfruté profundamente tu trabajo, de veras, me encantó, fui feliz. Muchas Tengo gracias. un comentario que has de saber también, como yo y que todos sabemos, pero que cuando nos ponemos a estudiar y a referir todo este tipo de fenómenos y de lo que pasa y pasaba, a mí siempre me cae en gracia pensar que estoy hablando en verbo del tiempo pasado, y la realidad es que lo puedes hablar en tiempo presente y todo sigue igual. Y las cosas pasan igual, vienen de las clases burguesas hacia abajo, las nuevas tecnologías y la modernidad hablan de estatus y de confort, y luego va bajando y al final todo el mundo lo tiene. Pero es muy bonito cuando decimos tenían, había, hacían, y luego le haces así y dices, sigue habiendo y sigue teniendo y sigue siendo. Entonces eso es como padrísimo porque dice, sí estoy estudiando vida cotidiana, porque me queda clarísimo que es la vida cotidiana, ¿no? De veras disfruté muchísimo tu trabajo. Tengo una pregunta puntual. Me pareció que dijiste de el mobiliario estilo historicista y luego dijiste el mobiliario estilo emergente racionalista. ¿Es verdad? ¿Eso dijiste? Sí. ¿Ese Bueno, término lo acuñaste tú o quién lo inventó? no, bueno, el término emergente, bueno, el término emergente, yo me baso mucho en Juan Hacha, que él habla de que cuando hay sobre todo en arte él siempre maneja que hay un estilo en este momento hegemónico, pero que siempre en este estilo hegemónico queda algo residual y que en lo hegemónico está llegando algo emergente, que todavía no es aceptado, pero está ahí, ¿no? Entonces, en los estilos decorativos pasa lo mismo. El estilo hegemónico, basándome en Juan Hacha, pues era el estilo historicista, ecléctico, el estilo de buen gusto, considerado por todas las clases sociales, pero está llegando un estilo emergente a través de este nuevo sistema que John Hesketh le llamó Sistema Americano de Producción en los Estados Unidos y que también se está dando en las sociedades germano-austríacas por las características de Alemania de que pues se unificó tarde y que cuando se unifica en 1870 pues ya Inglaterra y Francia le llevaban mucho camino, así que tuvo que pues manejar algo mucho más ingenioso para hacer un diseño más actualizado y que pues hacer su producción más eficiente. O sea, realmente los germano-austriacos sí están imitando esta forma conocida como sistema americano de producción o este diseño norteamericano pragmático. En México, y yo creo que esto sí se va a dar a nivel occidental, este nuevo diseño, o sea, era un diseño que se caracterizaba por priorizar más la función que por las formas, pues estaba ausente de adornos. Y para el gusto burgués esto no gustaba, parecía que el mueble estuviera pues literalmente encuerado, ¿no? Entonces no era un estilo aceptado. Lo empezaron a aceptar en estos espacios públicos de tránsito, en terminales de autobuses, en hospitales, pero en sus casas, a lo mejor en algunos aspectos, a lo mejor en la cocina o en el baño es donde se empieza a introducir, pero el gusto hegemónico seguía siendo el ornamentado historicista, ¿no?
incluso las propias sociedades norteamericanas, si nosotros pensamos en las casas de los interiores norteamericanos, también son profundamente historicistas. O sea, tampoco los norteamericanos tienen este gusto pragmático. Ese gusto pragmático lo podemos dejar en los grupos de los cuáqueros o de los Shakers o de los que estaban viviendo ahí haciendo vida como los pioneros, ¿no? Pero en las ciudades norteamericanas, las casas son californianas y los interiores son absolutamente historicistas, ¿no? Es más, bueno, me atrevo a decir que este gusto sigue estando presente en el siglo XX de una manera muy importante, ¿no? Te Pero sí, bueno, agradezco. Oye, ¿y sí. cuándo dice que sale tu publicación electrónica? ¿Cuándo la tenemos? Pues yo espero que ya está listo, ya está en revisión editorial, yo creo que ya en un mes o ya, yo les comparto en cuanto ya esté, yo espero que ya esté lista, ya está ahí en la filita para salir. Uh-huh. Muchas gracias y mucho gusto, y de veras otra vez te felicito porque me gustó muchísimo. Gracias. Gracias, Berta, muy amable. Muy bien, muchas gracias. También Luis Arturo Sánchez Domínguez dice felicitaciones y saludos a la doctora Alfaro. José También Luis muchos Cárdenas saludos a Luis Saldaña, Arturo. excelente ponencia, gracias doctora Marta y el seminario. Y Araceli Galeana dice, gracias doctora, en espera de su publicación. Sí, por favor, doctora, díganos a todos, la publicamos en nuestra página para que todo el mundo esté pendiente y de alguna manera va a ser nuestro libro de texto. Gracias. No, pues Bueno, es... Ale, ¿tienes alguna otra pregunta o yo me lanzo con todas las mías? Sí. No, más bien comentario, me sumo al comentario de la maestra Berta Tello, porque precisamente a la hora que empezó la ponencia dije, ya tuvimos un ponente que nos habló del espacio de la cocina, Berta nos habló del espacio doméstico, nos hablaron de los comedores, del cambio tecnológico, o sea, hemos tenido como ponencias muy puntuales de temas que ahorita fue un recorrido que parecía resumen de estos 2 años, no sé. No, pues felicitarla, doctora Alfaro, porque el material que nos está presentando nos hace ver cómo el espacio, no solo el doméstico, sino todo se fue transformando y cómo esto impacta la habitabilidad, ¿no? Lo bueno es que esto se queda grabado porque luego no alcanza uno a apuntar tanta cosa, pero surgen muchas preguntas, muchos temas. De repente dije, ahí hay tema de investigación. Y yo me gustaría preguntarle la revista, por ejemplo, la de El Mundo Ilustrado, ¿sí se puede consultar? Sí, Sí. bueno, fíjate que Yo a alguna mí vez la intenté buscar y no tuve suerte en la no, bueno, hemeroteca. la Hemeroteca Nacional hoy es muy complicado, ¿eh? Ajá, sí. Donde yo la pude consultar a mis anchas, que fue una maravilla, fue en la Biblioteca Lerdo de Tejada, Ah, que son ujú. mucho más accesibles. Ahorita me parece que está en mantenimiento la biblioteca, pero ahí tienen pues todo la publicación del Mundo Ilustrado. Lo que pasa es que yo el Mundo Ilustrado le tengo un cariño especial. Cuando Ujú. empecé a hacer mi tesis de doctorado, yo no sabía que iba a ser sobre Jorge Una, sino que mi tema era muy amplio. Yo quería hablar de los objetos industriales y Sí. entonces dije, bueno, la mejor manera de ver a los objetos industriales en contexto en el Porfiriato, pues es a través de fotografías. Y entonces empecé a revisar el Mundo Ilustrado buscando esas fotografías y esos espacios interiores. Y entonces empecé a hacer una colección de imágenes del Mundo Ilustrado. Tengo como 10,000 imágenes Ujú. y las tengo ordenadas por temas. Sí. Entonces, por ejemplo, para hacer estas presentaciones, pues ahora sí que uso mi colección de imágenes que tengo del Mundo Ilustrado. Ah, Y por eso pues tengo una riqueza, la verdad, de fotos, y es una maravilla porque están libres de derechos de autor, entonces se ujú. pueden usar a las anchas de uno, ¿verdad? Ah, qué Y bien. pues sí, ilustran de manera maravillosa estos temas, ¿no? Y bueno, como producto de eso, por eso una de mis primeras investigaciones lo tengo en WordPress. Están todas las carátulas y portadas del Mundo Ilustrado, que son más de 1500, Ujú. y está en un WordPress que se llama así, Portadas y Carátulas del Mundo Ilustrado. Si ustedes ponen así en el Google, luego les aparece. Y bueno, ahí pueden consultar. Hice esa colección, primero se pueden ver de manera cronológica, pero también hice un índice, entonces se pueden ver por temas que yo también propuse.
Entonces, no sé, temas X, ahí viene la selección de temas, y si ustedes eligen, por ejemplo, festividades religiosas, todas las portadas que tengan que ver con ese tema se agrupan y ya. se las ponen, o de ilustradores, porque, bueno, una de las cosas que yo hice cuando estuve viendo el mundo ilustrado, eh, fue el descubrimiento, al menos para mí, de muchísimos dibujantes e ilustradores que están en el anonimato y que tienen una calidad igual o mejor incluso que la de, por ejemplo, Posada, ¿no? Entonces, cuando a mí en el siglo XIX nada más dicen que hay José Guadalupe Posada, pues digo, no, o sea, realmente los ilustradores tienen una técnica. Y bueno, ahí en las portadas hago el despliegue de todos esos ilustradores y pues la verdad, vean sus portadas y no le tienen nada que pedir a ningún ilustrador europeo, ¿no? De una gran calidad, de una gran calidad. ¿Tienen nombres, perdón? O sea, sí ponen nombres, o sea, Sí, tal sí, cual, ahí ¿sí? están los nombres de los 20. Detecté por lo menos 20 ilustradores importantes y están ahí en la portada. Y lo interesante es que, bueno, ellos trabajaban para la prensa ilustrada, entonces también los vamos a encontrar en el Semanario Ilustrado, en el Tiempo Ilustrado, en el Imparcial, o sea, son los mismos, pues, ¿no? Sí. Andaban atrás de la chuleta, Ahí empezó Ruelas, ¿no? Haciendo ahí algo. también, Ruelas, hay anuncios de El del Saturnino molino, Herrán, sí, ajá. Ahí sí, hizo sus sí, pininos. sus Ujú. pininos de anuncios, y también hay ilustraciones de Ruelas, claro que sí. Nada más hay 2 portadas de Ruelas, no hizo Ah, ya. muchas, Ah, pero ya. ahí están, las pueden buscar. Sí, Entonces, no, y también fotógrafos que también encontré muy importantes que empiezan. colaboran en la revista. Ujú. No, pues ahí es un temazo, ¿no? Qué El Sí, generosidad. chipso clavo en estas revistas, ¿no? Y agradecerle porque ahorita en este viaje que nos dio no siglo XIX y XX, pero vimos tecnologías, vimos materiales, el tema del higienismo, que es algo que particularmente Carolina y yo hemos trabajado y seguiremos en el tema, pero sí, no, agradecerle su presentación. Caro, a ver, en el Face no tenemos preguntas. ¿No? Ok. No. Yo tengo Entonces la van a ser las duda, tuyas. bueno, yo quedé anonadada del catálogo de Sears o Sears y el Palacio de Hierro. ¿Dónde lo podemos? ¿Está en la hemeroteca también? no, fíjate que yo tengo un catálogo de Sears de 1903 que hace algunos ayeres, muchos ayeres, se vendía como, tenían cerros y cerros en Gandhi, que los sacaron de bodegas y los remataban. A mí me costó 50 pesos el facsimilar de esta revista de Sears. No sé si todavía lo tengan en Gandhi, pero yo el que tengo es un facsimilar que se vendió en algún momento en Gandhi. Y bueno, y en cuanto a lo del Palacio de Hierro, todo es de mi archivo del Mundo Ilustrado, que tengo, como te digo, tengo pequeños temas del Palacio de Hierro, de las principales tiendas departamentales, tengo eso. Fíjate, bueno, es que ese archivo yo en algún momento dije, ¿qué hago con esto? Yo lo quería dar a conocer, a difundir. Se lo propuse incluso en aquel tiempo a Renato, el director del Instituto de Investigaciones Estéticas, que pues estuviera ahí para consulta, y como que o no me supe explicar, y así como que si me vio como diciendo, ¿y esta qué me está ofreciendo? ¿No? Y no me supe explicar, porque sí me gustaría, pues porque sí, es un archivo muy grande, que tengo temático de eso, de tiendas departamentales, de interiores de casas, de muchas cosas. Sí, claro, claro. Sí. Y ¿es este que mencionaba, el de WordPress o es otro De mi colección, de su colección? solo una carpeta son las de portadas. Y con ese hice el WordPress, pero es solo una carpeta, tengo 100 carpetas. O sea, es muy grande, muy grande el archivo que hice, porque lo hice durante 5 años, donde iba sacando sí, fue un trabajo muy arduo, que al fin de cuentas, pues mi tema de doctorado fue otro, pero bueno, hice mi colección que me ha servido mucho para contextualizar todos los temas de historia del diseño en México en el siglo XIX, la verdad, sí. A Berta ya le brillaron los ojitos, ha de decir, Sí, no, a mí ¿cómo? también.
¿Cómo vemos? Hay que ver cómo Sí, hay que ver cómo podemos podemos hacer un sacarle. archivo consultable. Me Hay que gustaría, investigar. sí, me gustaría ver, si quieren, con mucho gusto, porque Ah, sí, pues, ahí está el archivo y pues sí, sacarle más provecho yo, pues sí, te digo, yo lo aprovecho, pero y bueno, también pues Leti ya dice que ella Sí, también le entra. hay que aprovechar la Carolina, sí. generosidad. ¿No? Esa sí. generosidad, pues sí, la verdad es que la agradecemos muchísimo. También, bueno, justo iba a ser la misma pregunta respecto al mundo, ¿no? Que ya Ale me ganó. También comentó algo bien interesante, que fue el tema de la cocina. Ahora nosotras queremos como incursionar un poco más en el tema. Alex también ha escrito bastante sobre la cocina, pero en el tomo de la higiene. Mencionaban estas fotografías donde estaba el carbón en la parte de abajo, Ujú. eh, digo, las losetas y demás, o sea, sí, más o menos le sabemos, pero realmente, ¿cómo empezó el término? ¿Quién acuñó? Mencionó usted un nombre, ¿no? De lavarse las manos y demás. Era un Ujú. austríaco, comenzó, ¿verdad? Sí, bueno, perdón, ahorita voy a abrir, la persona que es un médico de origen turco, Ah, higienista. que él trabajó, bueno, ahorita se los comento, lo pueden, porque, bueno, el concepto de higiene, como vimos, es un concepto reciente, o sea, es de 1870 en adelante, porque este médico que les menciono, pues tuvo muchos problemas, o sea, ya no quise comentar todo. Si ustedes lo buscan en internet, hay artículos muy interesantes de él, porque, pues sí, tiene toda una historia trágica, porque se le echaron encima a todos los médicos del momento, porque se le ocurrió decir, ¿no? Pues se llama Ignaz Semmelweis, o sea, con dos S-E, dos M's, Semmel, y luego W-E-I-S, Semmelweis, o Semmelweis, no sé, pero si ustedes lo buscan, el médico que descubre que si los médicos se lavaban las manos, salvaban vidas, ¿no? Es toda su historia de Semmelweis. Y este doctor nace en Hungría en 1818. Para 1840 es cuando más o menos está haciendo todos sus estudios y fue muy criticado. Hasta los años 70 Luis Pasteur lo reconoce, ¿no? Como, pues todo su trabajo y la importancia que tuvo, ¿no? El simple hecho de lavarse las manos, ¿no? Y sobre todo los médicos que trataban a las mujeres en parto, porque la mayoría pues morían no por una complicación natural, sino era por una infección, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí es donde se inicia esta idea de la higiene, fíjense, con este médico húngaro de origen, bueno, que trabajó, yo me imagino, en Francia, ¿no? Y en México, las medidas de higiene, pues primero empiezan en las fábricas. Curiosamente, donde se inician las cuestiones de higiene para, digamos así como experimento, ¿no? Bueno, vamos a imponer las medidas de higiene, el uso de baños, todo lo que era cuestión de lavable y todo, en escuelas como orfanatos, en las cárceles incluso, y ya después, como vieron resultados importantes, las empezaron a implementar en las ciudades y después en las casas burguesas, ¿no? Ok. Sí, yo recuerdo algo sobre las escuelas, que ahí justamente las maestras hacían esta tarea como de revisar pediculosis, ¿no? Si había pediculosis, de si las uñas estaban bien cortadas, o sea, la limpieza en general, y después, según recuerdo, las enfermeras visitadoras eran las que llevaban como la información a las casas, pero justo no había encontrado a alguien que me hablara de las fábricas y de las cárceles, no había pensado en eso como un poco como experimento. Bueno, yo encontré una serie de información importante de esto. Por ejemplo, bueno, es que obviamente no lo puedo mencionar todo porque si no me va a tardar mucho, pero por ejemplo, en un autor que se llama Mark Noshi, en su libro Historia del siglo XX, Todos los mundos, el mundo, él hace una serie de recorridos sobre el higienismo e incluso ahí empieza a poner los decretos
que empezaron a establecer los alemanes y los norteamericanos, decretos ya así casi como de medida obligada, ¿no? Y estos empiezan a darse en la década de los 80 del siglo XIX. Y ahí, por ejemplo, empezaban a fijar cómo las empresas tenían que, por ejemplo, en 6 metros cuadrados de aire por obrero, decían, protecciones para las máquinas con saledizos, ropa ajustada para proteger a los obreros de posibles accidentes laborales, un lavabo con agua limpia, y por ejemplo, los apóstoles de lo social, que tienen que ver con esas medidas, es León Bourgeois, Emile Cheysson y Henry Sellier. Son los, digamos, los que están impulsando estas medidas higienistas, ¿no? Y que el Estado se vuelve como de alguna manera, el que va a apuntalar, porque lo hace obligatorio, ¿no? Y ya después de eso se empiezan a implementar medidas de higiene en las ciudades, como redes de alcantarillado, agua corriente, y empiezan a generar medidas, por ejemplo, de cómo hacer la urbanización, qué árboles deberían de tener, cuántos árboles deberían de tener por cada avenida, todas ese tipo de cosas se empieza a hacer, se impone, ¿no? También Walter Gropius, él también es uno de los pioneros en estas medidas de higiene, ¿no? En su fábrica Fagus, por ejemplo, de principios del siglo XX. Entonces sí se está dando de manera simultánea entre Estados Unidos y Alemania. Alemania principalmente, claro. Sí, Y Alemania por último, principalmente. antes que se me vaya, hablaba usted de la transición de que decía, ¿no? Comentó, las tortillas estaban hechas por gente sucia, ¿no? Y por eso pasamos al pan. Por Ahí como indios, por indias. indios, ajá, de manera despectiva. Platíqueme un poco más, que nada más me quedé como... Y bueno, hay un artículo, ahí cuando salga mi libro viene todas las, incluso ahí sí hago todo el relato del artículo porque sí me pareció que el que comenta dice, ya es tiempo de preparar esos deliciosos cakes, ¿no? Higiénicos. Y dice, y hay que ya, desterrar las tortillas, porque curiosamente se manejaba esta idea de que las tortillas pues eran hechas a mano, ¿no? El famoso torteado, y que pues eran hechas por manos indias que no se lavaban, o sea, este concepto, que de alguna manera no funcionó, porque pues sí está muy arraigado en México el consumo de tortillas, pero sí les funcionó para erradicar el consumo del pulque, porque en este pleito de la medida higiene se empezó a impulsar a la cerveza como la medida higiénica nutritiva, bueno, que tenía un montón de cualidades que podía ser consumida incluso hasta por mujeres embarazadas, porque en ese tiempo la cerveza se anunciaba como la bebida nutritiva y saludable. Y el pulque le empezaron a generar toda esta Mala reputación. mala reputación de que era una bebida sucia, que inclusive inventaron que se tenía que, para que fermentara, le ponían una boñiga de excremento, ¿no? Para que todo ese tipo de inventos, pero sí pegaron. Pero bueno, pegaron, pero realmente aquí también el factor de tecnología tuvo mucho que ver, porque el pulque no se puede envasar por lo fermentado. Entonces, el éxito de la cerveza es su envase y que se pudo distribuir muy fácilmente, ¿no? La Pero cervecería esto, Moctezuma, que también escribió algo sí, la sobre eso. cervecería Moctezuma, pero tuvo mucho que ver esta idea de que las familias modernas burguesas veían con mucha desconfianza al pulque, sobre todo porque era una bebida poco higiénica. Curiosamente que eso ya no está, pero bueno, a raíz de eso se crea la primera máquina de tortillas, en donde se está manejando que gracias a esta nueva máquina, pues ya las tortillas van a ser higiénicas porque ya se evita este proceso manual de estarlas torteando con las manos, ¿no? La No, dichosa maricona, ¿no? Yo la conozco como maricona, ¿o no? ¿Cómo se sí, llama? no, pero ya la máquina industrial como la que conocemos que están en las tortillerías, Ah, de que ya se hace de manera industrial, surge en esta época, que también tengo ahí el dato en el Mundo Ilustrado, ahí está después si quieren se las comparto, la primera tortilla, y que incluso ahí dice quién es el inventor y todo, y es de esta época precisamente,
pues para contrarrestar un poco esta mala fama que tenía la tortilla de antihigiénica, ¿no? Pero de alguna manera sí se estaba introduciendo estas medidas, sobre todo anglosajonas, ¿no? Que se trataba también, por ejemplo, trataban de impulsar mucho el consumo del té y trataban de hacer que la hora del té y que los cakes y cosas que tampoco pegaron, porque realmente sí, aquí se enfrentaron con una sociedad más tradicionalista, no fue tan fácil. Pero en muchas cosas, claro que sí llegó, ¿no? Estas medidas de modernidad. Uh-huh. Y Perfecto. bueno. Pues aquí tengo, si viera todo en mi lista. Pues bueno, Ale, ¿tú tienes algo más? No, Luis Arturo, no sé Ah, si sí. quiera hacer su comentario, su pregunta. Sí, Luz Arturo, ¿quieres que abramos micrófono o lo leemos nosotras? Bueno, Ahí está. Ay, hola, perdón. No, nada más fue porque puse el comentario antes de que lo dijera de la máquina de tortillas. Pero sí, pues es parte de todos esos cambios de la higiene del 19. sí, dice aquí, las tortillas tuvieron su versión industrial higiénica con la Así máquina es, automática. Y llegó sí, para quedarse, ¿verdad? llegó para quedarse, claro. Aunque todavía, fíjense que nosotros cuando decimos, ay, tortillas hechas a mano es un plus, ¿o no? Ahora las buscamos, ¿no? Y cuando te ofrecen en un restaurante esas tortillas hechas así en comalito, ¿cómo las queremos, no? Y son más caras. Y son Ahora, más Aparte. caras ahora. Sí. Exacto. Pues bueno, Ale, sí, si me permites, aquí estoy compartiendo pantalla. Bueno, el Seminario Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México otorga el presente reconocimiento a la doctora Marta Eugenia Alfaro por su conferencia titulada Privacidad, Domesticidad, Confort e Higiene, conceptos rectores de diseño en los hogares burgueses en el Porfiriato. La firman al calce la doctora Elisa Marcela García del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Tecamachalco, la doctora Carolina Magaña Fajardo de la Facultad de Diseño de la Universidad de Anáhuac, México, y yo, Alejandra Contreras, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradecemos mucho, doctora, No, su gracias a increíble ustedes. plática. Le hacemos llegar el documento. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Seminario Vida Cotidiana. Tenemos nuestro correo electrónico para cualquier consulta, seminario.vidacotidiana2021@gmail.com. Y por supuesto, invitarlos a la sesión del próximo mes, la sesión 22, que será el último miércoles del mes, 27 de septiembre, con el tema Vida Cotidiana y Diversión. Nos van a acompañar el doctor Andrés Martín de la Universidad de Anáhuac. Nos va a llevar de regreso al siglo XVI y cómo se entretenían los soldados de Hernán Cortés. Y después la arquitecta Midori Endo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM nos platicará también sobre los espacios para la diversión en el siglo XX. Entonces, seguimos con estos temas tan diversos, teniendo como hilo conductor la vida cotidiana y el diseño. Y bueno, pues los esperamos dentro de un mes y agradecerles, por supuesto, que nos sigan acompañando, ¿no? así es, doctora, la verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad. La seguiremos buscando, seguramente tanto Claro que sí. la maestra Tello y yo, para que nos comparta ¿Y justamente yo? todo el... Seguro. Claro que sí, con Ok, muchísimo levanten la gusto. mano y nos vamos todos. Levanten la mano, sí. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas Muchísimas gracias, gracias. de verdad. Muchas gracias. Y bueno, Muchas pues gracias a ustedes. también pues darles las gracias a todos porque nuestro segundo aniversario no llegó. Ale ya dio las estadísticas, estamos realmente muy contentas, pero esto no pudiera ser posible sin ustedes, ¿no? De que nos estén siguiendo y que estemos aprendiendo todos juntos de estos grandes ponentes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Felicidades, estamos en gracias. contacto. Claro que sí. Hasta Gracias y luego, buenas gracias. tardes. Hasta luego, bonita Buenas tarde. tardes. Gracias. Hasta luego. Sí, hay que ver, sí.